Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo y hoy te voy a compartir una tonalidad súper exclusiva. Es una tonalidad avanzada que ha marcado una diferencia abismal en mi vida. La utilizo constantemente en todas las áreas de mi vida para vender, en mis relaciones con las mujeres, en mis interacciones con las mujeres, con mis amigos, con mi familia en general. ¿Y por qué la utilizo tanto? Esta es una de mis favoritas y está basada en uno de los principios básicos de influencia. De hecho, Robert Cialdini tiene un libro increíble que se llama Influencia, donde justamente uno de los principios de influencia que comparte ahí es algo relacionado con esta tonalidad. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la escasez. La escasez. Y esta, por consecuencia, es la tonalidad de escasez. ¿Y a qué me refiero con escasez? Si tú te pones a analizar, incluso uno de las leyes básicas de la oferta y la demanda es que algo aumenta su valor cuando es escaso. La escasez aumenta el valor de las cosas. Entonces, antes de que te comparte esta tonalidad, es importante entender este punto. La escasez aumenta el valor percibido de algo. ¿Y por qué? ¿Por qué aumenta el valor percibido? Porque hay una cantidad limitada y exclusiva. Uno de los primeros lugares donde aprendí esta tonalidad, o bueno, más bien donde la escuché, fue con Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. Él es un genio para vender y utiliza mucho la tonalidad de la voz a la hora de hacerlo. Ahora, si nos enfocamos en este tema de las ventas, es muy interesante porque tú vas a ver que muchísimos mentores allá afuera, gurúes y demás, te enseñan técnicas o tácticas para vender con escasez y funciona muy bien, pero desde una posición de contenido. Yo te he compartido antes la jerarquía superior de influencia que dice que el contenido, bueno, más bien vamos a poner aquí la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? La jerarquía superior de influencia básicamente te dice que el qué es importante. ¿Y el qué es? El contenido. ¿Qué contenido está saliendo de tu boca? ¿Qué estás diciendo? Y luego tenemos el cómo y el quién, que vendría siendo el contexto. La jerarquía, como ahí se muestra, dice que el qué sí es importante, pero es lo menos importante en una interacción. Es importante lo que sale de tu boca, pero no es tan importante como el cómo lo estás diciendo y quién lo está diciendo, que vendría siendo el contexto de las cosas. El contexto siempre va a ser más importante que el contenido. Va a ser más importante que el contenido. Entonces ahí es donde entra un punto súper importante que quiero resaltar. Y es que a la hora de comunicarte, cuando tú estás transmitiendo un mensaje, puedes utilizar una técnica que diga, no sé, quedan 35 lugares de mi programa, de mi producto. Quedan 35 lugares o 35 piezas de este producto que estoy vendiendo. Solo hay disponible 35. Eso crea escasez. Eso sí va a provocar que una persona se sienta más inspirada a tomar acción porque aumenta el valor percibido de las cosas. Solamente hay 35, no hay número ilimitado. Entonces se sienten más inspirados a obtenerlo ahora, a tomar acción ahora. Eso está muy bien, pero ¿cuál es la bronca? Que la mayoría de las personas hoy en día utilizan estas técnicas de manera... no sé cómo decirlo, no es desde una posición moral o ética, porque generalmente no solamente quedan 35 lugares, quedan más, pero simplemente para crear escasez te dicen que quedan 35, te están mintiendo, te están engañando. Es desde una posición de engaño. Como hombres superiores vamos a usar la escasez desde una posición ética y de verdad. Un hombre superior, acuérdate, es fiel a la verdad, a las cosas como son. Y si las cosas como son
indican que solamente hay 35 lugares, vamos a decir que hay 35 lugares y por consecuencia vamos a crear escasez. Pero nunca lo vamos a hacer desde una posición de engaño nada más para vender. Y muchos engañan de esta manera porque no entienden la jerarquía de influencia y no entienden que el contexto es todavía más importante y no entienden que pueden crear escasez percibida sin necesidad de engañar. ¿Y esto cómo lo haces? Lo haces con tu tonalidad de voz. Tú puedes utilizar tu tonalidad de voz para crear escasez percibida y aumentar el valor de las cosas o de lo que estás comunicando, de una idea, de una historia que vas a contar, de algo que vas a compartir, de algo que vas a vender, de cuando vas a seducir a una chava. Tú puedes aumentar tu valor percibido utilizando la tonalidad. Y te voy a compartir a qué me refiero. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo crear escasez y exclusividad con la voz? Porque ya tenemos claro, después de esto que te compartí, que cuando tú puedes hacer que algo sea escaso o que suene o que sea percibido como algo escaso, va a aumentar automáticamente su valor, ¿no? Si tú vas a una tienda de un diseñador famoso de moda, te vas a dar cuenta que obviamente las prendas más escasas son las que mayor valor tienen, porque no cualquier persona puede tenerlas. Un Ferrari, no ves a cualquier persona manejando un Ferrari, o no ves a cualquier persona pudiendo comprar un Ferrari en cualquier agencia de automóviles. Hay cierto número limitado de Ferraris, e incluso muchas veces si tú quieres adquirir un nuevo modelo tienes que entrar en una lista de espera. Eso lo hace exclusivo porque hay un número limitado, hay cantidad limitada, hay escasez de ese tipo de automóviles. Aumenta su valor, más personas están interesadas en ello y más personas lo perciben como algo valioso, ¿no? Entonces queremos crear lo mismo cuando utilizamos la voz. Y es muy fácil hacerlo. ¿Cómo lo haces? Así de sencillo, así de fácil. Tú estás platicando, tú estás usando tu voz y de pronto cuando quieres transmitir esto, susurras calmado, como si estuvieras contando un secreto. Susurras calmado como si estuvieras contando un secreto. Funciona de maravilla, de maravilla. Y algo vas a notar, tú puedes estar hablando con una persona y entonces le susurras, le dices, lo que te voy a compartir en este momento, nadie más lo ha escuchado. No es lo mismo que yo llegue y te diga, lo que te voy a compartir está increíble, nadie más lo ha escuchado, así como muy emocionado. No es lo mismo que yo llegue y te lo comparta de esa manera, a que te diga, pon atención, porque lo que estoy a punto de compartirte, nadie más lo ha escuchado y puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás de acuerdo que la vibra es diferente? Incluso a lo mejor ahorita estás viendo y diciendo, caray, Gustavo, ya quiero que me digas eso, ¿qué me tienes que compartir? ¿No? Como que el valor percibido automáticamente de eso aumenta. Entonces, si tú vas a contar una historia, puedes empezar susurrando como si fuera un secreto y eso va a aumentar el valor percibido de la historia que vas a contar. Entonces es, ¿cómo te fue hoy? No inventes. No vas a creer lo que me pasó hoy en la mañana. No vas a creer lo que me pasó hoy en la mañana. O por ejemplo, con una chava también, si le vas a contar una historia o si le vas a decir algo, simplemente si bajas el volumen e incluso lo dices más lento, vas a crear escasez y exclusividad. Y no solo eso, vas a crear tensión sexual también. Entonces susurra calmado como si estuvieras contando un secreto. Esa es la clave. Implica que hay algo que se tiene que escuchar, que es exclusivo, que es secreto, que es poderoso.
y la gente se va a interesar mucho más en lo que estás diciendo. Garantizado, pruébalo, es mágico. Yo no tienes una idea cuántas veces no lo he usado en mis relaciones, cuando salgo con una chava, con mis amigos, con mis clientes, a la hora de vender. Todo el tiempo lo uso. No significa que todo el tiempo hablo así. Si tú escuchas mi podcast, yo no hablo así todo el tiempo. Lo usas puntualmente en ciertos momentos donde quieres crear escasez y exclusividad y funciona maravilla. De hecho, alguien que lo usa muy bien es James Bond. Y chécate la lección donde hago un análisis de cómo James Bond utiliza su voz. Y ahí te comparto específicamente un fragmento de una película donde lo usa con una mujer y funciona de maravilla. De maravilla. Chécate ese video.